En septiembre de 2023, en los laboratorios más herméticos del Centro Espacial Johnson, los científicos de la NASA contuvieron la respiración. Estaban a punto de abrir una cápsula que había caído desde el espacio exterior. En su interior, supuestamente, descansaban unos pocos gramos de polvo del asteroide Bennu, una roca que orbita en el abismo y que tiene nuestro planeta en su punto de mira. Pero cuando levantaron la tapa sellada de titanio, la sala se llenó de asombro y de un miedo silencioso. Algo había salido mal en el espacio. El asteroide se había comportado como si estuviera vivo. Una gruesa capa de polvo negro primordial había escapado de las contenciones, invadiendo el sistema electrónico de la nave. No trajeron una simple roca, trajeron una anomalía. Esto es lo que la NASA encontró realmente al abrir el meteorito. Y por qué este descubrimiento nos revela cómo podría terminar la humanidad. Para entender el pánico y la fascinación que se vivió en aquel laboratorio de Houston, primero debemos comprender a qué clase de monstruo nos enfrentamos. Cuando la NASA lanzó la sonda OSIRIS-REx en el año 2016, no eligieron su objetivo al azar. No querían visitar cualquier roca flotante. Querían visitar una tumba y una amenaza al mismo tiempo. Eligieron a Bennu. Bennu no es un asteroide gigante del tamaño de una ciudad. Apenas mide medio kilómetro de diámetro. Podría encajar perfectamente dentro de unos pocos bloques de cualquier gran metrópolis, pero en el cosmos el tamaño no determina la capacidad de destrucción. Bennu viaja a decenas de miles de kilómetros por hora y está catalogado oficialmente por las agencias espaciales como un PHA, un asteroide potencialmente peligroso. Es un francotirador invisible orbitando en el vacío frío, y su rifle está apuntando hacia nosotros. Las matemáticas orbitales, precisas y frías, nos advierten de una fecha en el calendario. El 25 de septiembre del año 2035. En ese día Bennu no se estrellará contra nosotros, pero hará un sobrevuelo tan cercano, tan peligrosamente íntimo con nuestro planeta, que la gravedad de la Tierra tirará de él y torcerá su trayectoria para siempre. Y aquí es donde el misterio se vuelve aterrador, porque no sabemos exactamente cómo se torcerá. Verás, los asteroides no solo se mueven empujados por la gravedad de los planetas gigantes o del Sol, están sujetos a fuerzas mucho más sutiles e inquietantes. Existe un fenómeno en la física orbital conocido como el efecto Yarkovsky. Bennu gira sobre sí mismo en la oscuridad. Cuando el lado que está de cara al Sol recibe los rayos de luz, se calienta. A medida que el asteroide sigue rotando y ese lado ardiente se sumerge en la fría noche espacial, la roca expulsa ese calor acumulado hacia el vacío en forma de radiación térmica. Uniener, ese simple e inocente suspiro de calor, actúa como el propulsor de un cohete diminuto, empuja a la roca. Es un empuje microscópico, sí, imperceptible a simple vista, pero a lo largo de décadas y siglos de viaje en el silencio absoluto, ese aliento térmico cambia por completo la dirección del asteroide. El asteroide respira y al respirar se mueve. Como no podemos modelar con precisión milimétrica cómo el efecto Yarkovsky está alterando el rumbo de Bennu cada segundo de cada día, los astrónomos están ciegos. Tenemos un margen de error. Y dentro de ese margen de error se esconden regiones invisibles del espacio que los científicos llaman ojos de cerradura gravitacionales. Un ojo de cerradura gravitacional no es un objeto físico, es un punto imaginario en el vacío, una trampa cósmica. Si en el año 235, durante su sobrevuelo, Bennu pasa exactamente a través de uno de estos minúsculos ojos de cerradura, el juego habrá terminado. La gravedad de la Tierra atrapará al asteroide en un bucle orbital letal, garantizando matemáticamente un impacto directo contra nuestro planeta a finales del siglo XXII. Es por eso que OSIRIS-REx fue enviado al abismo. No solo queríamos una roca, queríamos tocar al asesino para entender exactamente de qué estaba hecho, cómo de denso era y si sería posible desviarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando la sonda finalmente llegó a Bennu tras un viaje solitario de 2 años y cientos de millones de kilómetros, el asteroide no la recibió con los brazos abiertos, le tendió una trampa. 3 de diciembre de 2018. OSIRIS-REx entra en órbita alrededor de Bennu. Las primeras imágenes que la sonda envió a la Tierra desconcertaron a los científicos. Esperaban encontrar un asteroide relativamente liso, cubierto de un polvo fino y dócil. En cambio, las cámaras revelaron una pesadilla geográfica. Bennu era una esfera irregular, oscura como el carbón, cubierta de rocas gigantescas, escombros afilados y peñascos del tamaño de edificios que se equilibraban de forma antinatural en un entorno de gravedad casi nula. No había ningún lugar seguro para aterrizar. Ninguno. Durante casi 2 años, la nave orbitó a la roca, analizándola milímetro a milímetro. La tensión en la Tierra era palpable.
Si la sonda intentaba tomar una muestra y chocaba contra uno de esos peñascos, la misión de $1.000 millones se convertiría en un amasijo de chatarra orbitando en el silencio. Finalmente, eligieron un pequeño cráter, un claro en el bosque de cuchillos de roca apodado Nightingale. El margen de error era nulo. El 20 de octubre de 2020 llegó el momento del touch and go. El mecanismo TACSAM, un brazo robótico articulado adherido a la nave, se desplegó. La sonda comenzó un descenso lento, agónico, hacia la oscuridad primordial del asteroide. En un cuerpo celeste de solo medio kilómetro de diámetro, no hay gravedad suficiente para aterrizar. Solo puedes besarlo y huir. La orden era simple: tocar el suelo durante apenas 9 segundos. En el instante del contacto, el mecanismo dispararía una ráfaga a presión de gas nitrógeno puro. Esa explosión de gas levantaría el polvo de la superficie. El polvo entraría en el cabezal del brazo robótico, como si fuera una aspiradora inversa, y la nave encendería sus propulsores para retroceder de inmediato. Necesitaban 60 gramos, un puñado de tierra alienígena. Eso era todo. La sonda descendió. El cabezal del brazo robótico tocó el suelo del cráter Nightingale. El nitrógeno se disparó. Pero entonces ocurrió algo que nadie en los simuladores de la NASA había previsto. Bennu no era sólido. Las rocas que componen la superficie del asteroide no estaban unidas por nada sólido. La estructura del asteroide era tan frágil y poco densa que reaccionó como una piscina llena de bolas de plástico. Cuando la sonda tocó el suelo, no encontró resistencia. El inmenso brazo robótico perforó la superficie oscura y siguió hundiéndose. En un instante aterrador, la sonda se dio cuenta de que el asteroide se la estaba tragando viva. La ráfaga de nitrógeno presurizado provocó una reacción en cadena. No solo levantó polvo, generó una onda de choque sísmica que destrozó la superficie de Bennu. Rocas enteras, gravilla negra y escombros fueron expulsados violentamente al espacio, creando un cráter monstruoso en cuestión de segundos. Los sistemas de emergencia de Osiris-Rex aullaron en el vacío. Los propulsores retro se encendieron al máximo rendimiento para arrancar a la sonda de las garras de la roca antes de que se hundiera por completo. La nave logró retroceder, escapando hacia el espacio seguro, arrastrando tras de sí una nube de sangre negra primordial. Habían sobrevivido al contacto. Pero el caos había cobrado su precio. Cuando los ingenieros ordenaron a las cámaras de la sonda que enfocaran el cabezal robótico para comprobar cuánta muestra habían atrapado, el pánico se desató en la sala de control. Habían exigido 60 gramos a Bennu, pero Bennu les había entregado una sobredosis de oscuridad. Las cámaras mostraron que el cabezal estaba rebosante. Osiris-Rex no había capturado 60 gramos. Había engullido cientos de gramos de material. Había tanta roca y escombros atrapados en el interior que algunas piedras afiladas habían atascado la solapa de sellado del mecanismo. La compuerta no podía cerrarse. Estaba abierta de par en par. A millones de kilómetros de casa, en la fría indiferencia del sistema solar, el botín más preciado de la historia de la astronomía se estaba filtrando. Fragmentos inestimables de la creación del universo se escapaban al vacío, flotando lejos del cabezal, perdiéndose para siempre. Desesperados, la NASA canceló todos los protocolos de pesado y medición. Ordenaron a la sonda que guardara el brazo robótico en la cápsula de retorno de inmediato y la sellara herméticamente antes de que perdieran hasta el último grano de polvo. La escotilla se cerró. Bennu quedó atrás en la oscuridad y Osiris-Rex emprendió un viaje silencioso de casi 2 años y medio de regreso a la Tierra. Llevaba consigo una carga cuyo verdadero estado nadie conocía. 24 de septiembre de 2023. El desierto de Utah. Como una estrella fugaz ardiente, la cápsula de retorno se desprendió de Osiris-Rex y rasgó la atmósfera de la Tierra a 12 kilómetros por segundo. Los paracaídas se abrieron y la reliquia metálica aterrizó suavemente sobre la arena rojiza. Equipos especializados con trajes de aislamiento biológico la recuperaron de inmediato. Fue transportada con un cuidado paranoico hasta la sala limpia más avanzada y segura de la Tierra, en el Centro Espacial Johnson en Houston. Aquí no hay espacio para errores. El aire que se respira en esta habitación es filtrado hasta el nivel atómico. El objetivo era proteger la muestra del asteroide de la contaminación terrestre, pero, inconscientemente, también protegía a la Tierra de lo que pudiera haber en la roca. El 26 de septiembre, los técnicos aflojaron los tornillos de titanio. La tapa exterior de la cápsula protectora fue levantada y los científicos lanzaron exclamaciones de sorpresa. No esperaban ver lo que apareció ante sus ojos. El interior de la cápsula exterior de transporte estaba sucio. Sobre la cubierta de aviónica, la estructura que alojaba los delicados sistemas electrónicos y los cables dorados de la nave, descansaba una gruesa capa de polvo negro azabache y partículas del tamaño de arena.
era material del asteroide, polvo de Bennu. Durante el violento evento de recolección en el asteroide, cuando la solapa quedó atascada, el material no solo escapó al vacío. Una parte de la lluvia de escombros primordial, oscura y letal, había volado hacia el interior de la nave y se había infiltrado por minúsculas rendijas, bañando los circuitos electrónicos y mezclándose con los paneles internos durante todo el viaje de retorno. La NASA se enfrentaba a un escenario caótico pero bendito. La muestra no pesaba los 60 gramos exigidos. Cuando finalmente lograron limpiar el exterior y extraer el mecanismo interno principal, descubrieron que habían traído a la Tierra más de 400 gramos de polvo cósmico puro. Pero, ¿por qué es tan importante este polvo negro? ¿Por qué la agencia espacial más poderosa del mundo invierte miles de millones de dólares, 7 años de viaje y el riesgo absoluto solo para traer medio vaso de tierra al planeta? Porque los asteroides como Bennu no son rocas, son las bóvedas del tiempo más inaccesibles del universo. Hace 4.500 millones de años, nuestro sistema solar era una nebulosa de gas ardiente y polvo arremolinado. A medida que la Tierra y los demás planetas se formaban, la presión, el calor, los volcanes, el magma y el movimiento de las placas tectónicas trituraron, quemaron y borraron toda la evidencia de los primeros instantes de la creación. La Tierra de hoy no recuerda cómo fue creada. Padece de una amnesia geológica absoluta, pero los asteroides como Bennu no. Bennu ha estado vagando por la oscuridad, lejos del calor abrasador y de la fricción planetaria, congelado en el vacío profundo desde el inicio de los tiempos. Bennu es exactamente igual hoy que hace miles de millones de años. Es una radiografía intacta de la creación. Y cuando los científicos pusieron este oscuro polvo negro bajo el microscopio electrónico en las salas asépticas de Houston, encontraron lo que sospechaban y temían a partes iguales. Encontraron las semillas de nuestra propia existencia. El polvo de Bennu está saturado de carbono y agua encajada en minerales arcillosos. Pero hay algo mucho más complejo ahí. Al igual que ocurrió con el asteroide Ryugu, cuyas muestras fueron traídas por la Agencia Espacial Japonesa en 2020, estos meteoritos oscuros están repletos de moléculas orgánicas complejas. Encontraron cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos no son simples rocas muertas, son los bloques de construcción de las proteínas. Son el hardware bioquímico sobre el que se construye el ADN y toda forma de vida tal y como la conocemos. Estas moléculas no nacieron en la Tierra. Se formaron allá afuera, en la negrura absoluta del espacio profundo, expuestas a la radiación mortal, al frío extremo y al silencio sepulcral. Esto le da un peso terrorífico a la teoría de la panspermia. La vida, o al menos los ladrillos necesarios para construirla, no son exclusivos de nuestro planeta azul. Llueven desde el cielo. En la infancia temprana de la Tierra fue bombardeada sin piedad por asteroides repletos de agua y aminoácidos. Nosotros somos el producto colateral de esa violencia cósmica. Cuando los científicos miran las muestras negras de Bennu a través del microscopio, no están mirando simple suciedad extraterrestre. Están mirando al espejo, están viendo a los fantasmas de nuestros arquitectos silenciosos. Si asteroides letales como este son los que trajeron los componentes de la vida a la Tierra hace miles de millones de años, ¿qué otros secretos biológicos dormitan en las frías profundidades del universo? ¿Qué más viaja oculto en el interior de rocas oscuras, esperando el momento exacto de colisionar con un mundo fértil? La cápsula de Bennu está en la Tierra. Los científicos pasarán décadas analizando este polvo negro y respondiendo a preguntas que ni siquiera sabíamos que debíamos hacernos. Pero la historia no termina aquí. La oscuridad allá arriba no se detiene. La nave Osiris-Rex, que dejó caer la cápsula en el desierto de Utah, no murió, no fue apagada. Tras liberar la caja de Pandora, sus motores cobraron vida de nuevo. La sonda ajustó su rumbo, encendió sus cámaras y se adentró una vez más en la noche oscura. La NASA le ha dado un nuevo nombre. Ahora se llama Osiris Apex, y su nuevo destino es mucho más urgente, más cercano, más aterrador. La sonda se dirige ahora hacia un asteroide que lleva el nombre del antiguo demonio serpiente egipcio de la oscuridad y la destrucción. Se dirige hacia Apophis, el dios del caos. Si Bennu era una amenaza distante para el siglo XXII, Apophis es una sombra que se proyecta sobre nuestro presente. Es un monstruo de más de 340 metros de diámetro, compuesto de roca y metal sólido, que cruzará nuestro vecindario cósmico con una proximidad que hiela la sangre. El 13 de abril de 2029, un viernes, Apophis pasará tan cerca de la Tierra que atravesará el anillo donde orbitan nuestros satélites de telecomunicaciones. Podrás salir al balcón de tu casa por la noche, mirar al cielo sin necesidad de un telescopio y ver un punto de luz moviéndose rápida y silenciosamente entre las estrellas. Ese punto de luz lleva en su interior la energía de decenas de miles de armas nucleares. Sabemos que en 2029 no nos impactará.
Estará cerca, aterradoramente cerca, pero la bala rozará la sien. Sin embargo, al igual que Bennu, la inmensa gravedad de nuestro planeta tirará de Apophis, alterando su órbita por completo. ¿Y qué ocurrirá cuando la roca regrese en su siguiente giro orbital alrededor del Sol? Los matemáticos calculan que las probabilidades de que Apophis impacte contra la Tierra en el año 2068 son pequeñas, aproximadamente de una entre 150.000. Puede parecer un número bajo, pero cuando la ruleta rusa cósmica amenaza con el fin de la civilización tal y como la conocemos, cualquier número que no sea cero es inaceptable. Por eso Osiris Apex volará a su encuentro. En abril de 2029, justo después de que Apophis roce nuestra atmósfera, la sonda llegará al asteroide. Pasará 18 largos meses orbitándolo, analizando cada fisura, cada cráter y cada roca en su superficie metálica. Medirá cómo el abrazo gravitatorio de la Tierra ha deformado al asteroide. Medirá la amenaza real. Y lo más importante, nos enseñará cómo defendernos si algún día, en el futuro oscuro, una de estas rocas primordiales decide que ha llegado la hora de que el universo recupere lo que nos dio. Trajeron a la Tierra un fragmento de Bennu buscando respuestas sobre nuestro pasado, y se encontraron de frente con nuestro posible futuro. El polvo negro que manchó los circuitos de la sonda Osiris-Rex nos ha recordado una lección que la humanidad, inmersa en sus pequeñas peleas diarias de este frágil globo azul, suele olvidar. Los asteroides son las piezas del puzzle de la creación. Son cápsulas del tiempo milagrosas que esconden el misterio de la vida. Pero también son munición. Son las balas de un arma de fuego cósmica que nunca deja de disparar en la inmensidad del silencio. Esta vez, el laboratorio aséptico contuvo el polvo oscuro. Pero la próxima roca podría no venir en una cápsula sellada con paracaídas. Podría venir cayendo en llamas desde la estratosfera. Y cuando eso ocurra, no habrá científicos con batas blancas para abrir la escotilla. Solo estaremos nosotros y el abismo infinito que siempre tiene la última palabra.